¿Te olvidaste la billetera? Perdele el miedo a no llevar efectivo. La app Galicia es tu billetera. Puedes enviar dinero, pagar sin contacto y mucho más. Galicia. Más información en bancogalicia.com. ExxonMobil se encuentra presente en la Argentina desde hace más de 100 años. Actualmente, con más de 2.000 empleados, lleva adelante desarrollos de recursos no convencionales en la provincia de Neuquén, proyectos de exploración costa afuera, un centro de servicios global y programas para el fortalecimiento de las comunidades. ExxonMobil está contribuyendo con el crecimiento del país. Desde el día 1 estamos transformando y no paramos, porque tenemos un plan. Seguir mejorando la calidad de vida de todos nosotros. La transformación no para. Buenos Aires Ciudad. Conoce más en buenosaires.gov.ar/transformación. Shell Argentina auspicia este programa. ¿Sabías que todos los accidentes por inhalación de monóxido de carbono son evitables? Controla que la llama de tus artefactos sea siempre de color azul. Verifica que las rejillas cuenten con salida al exterior y que las ventilaciones no estén tapadas ni sucias. Y no olvides ventilar los ambientes de tu hogar todos los días. Metrogas, damos calor. Voy es la primera red de estaciones de servicio low cost del país y nació en Junín. Voy es energía accesible, energía posible, energía de calidad. Pasá por Voy en Avenida San Martín y General Paz y carga combustible al mejor precio. Para más información, ingresa a www.voyconenergia.com. Entrevistas con los protagonistas de la política, la cultura, el espectáculo, la música y el deporte. Un diálogo abierto para pensar desde una óptica diferente. Voces y Memoria, los martes de 20 a 21 con la conducción de Hernán Dobri. A noite fecunda, os gritos do seu sangue. Buenas noches, bienvenidos a una nueva emisión de Voces y Memorias. Hoy nos acompaña un director teatral, dramaturgo, coreógrafo, docente y productor. Cursó la dirección teatral en el Conservatorio de Arte Dramático, pero no llegó a recibirse. Después estudió con Agustina Leso y con Antonio Mónaco. Empezó a estudiar danza con Freddy Romero, Oscar Gais y Ana Itelman. Desde 1983 en su estudio como docente se dedica a la formación de bailarines a través de clases de técnica y seminarios de entrenamiento en comedia musical y composición coreográfica. Fue director artístico del estudio Julio Boca y actualmente lo es de la Escuela de Comedia Musical. Además de su rol como director, es el creador de los siguientes certámenes y galardones, como los premios Hugo y los premios Chúcaro. Tiene su propio estudio de teatro junto a Julio Chávez y la productora Rimas junto a Florencia Magno. En el teatro, montó muchísimas obras como Autógrafos, Pochoclo, Cleopatra, Cyrano, Siete Vidas, Aquí no podemos hacerlo, La casaron en el Maipo, Pinti canta a las 40 y el Maipo cumple 90, Sipe dice Brecht, Boca and Rock, Pericón.com.ar, Candombe Nacional, Te quiero, sos perfecto, Cambia, Pingo Argentino, y actualmente, tanto en Argentina como en España, está dirigiendo Kinky Boots, la comedia musical. El televisión ha hecho obras como Tatus, Vivitos y Coleando, Tato de América, La Cajita Club Social, High School Musical, Argentina Baila. En cine, Pinocho, Aquí no podemos hacerlo, Vivitos y Coleando, El día que me amen, La suerte está echada, Cerveza Cruz Campo, Amapola. A lo largo de su vasta carrera ha recibido premios como el ACE, Trinidad Guevara, El Clarín, Estrella de Mar, Daida, y ha sido declarado ciudadano ilustre de la ciudad de Casilda y personalidad destacada de la cultura de la ciudad de Buenos Aires. Hoy nos tomamos un café con Ricky Pashkus. Muchísimas gracias por estar hoy con nosotros. Un placer para mí, gracias por invitarme. ¿Qué diferencia? Perdón únicamente que lo que ven es que estoy en en la calle, así que los que me estén viendo esto sepan que estoy en Buenos Aires y en la calle. Ahora, estás en Buenos Aires, pero a la vez estás en Madrid. ¿Qué diferencia hay entre el trabajo de haber montado y dirigido Kinky Boots en Buenos Aires y en Madrid? Bueno, la diferencia es enorme y quizá a la vez es muy pequeña, pero vamos a ir primero por lo enorme. En
En Buenos Aires fue la primera vez, fue antes de pandemia. Después de la pandemia se retomó y estoy en este momento otra vez en cartel con Martín Bossi y Fervente. Pero no puedo negar que en Buenos Aires estoy en mi casa, conozco todo, sé las leyes, las reglas, conozco los sindicatos, conozco las relaciones y sobre todo conozco algo, la relación cultural con el espectador, el lenguaje, lo que le gusta, lo que ve. En Madrid, en un sentido, es la misma obra, por supuesto que sí, pero esto que estamos haciendo ahora en el Calderón y que comenzó en la carpa de Las Delicias, con dos actores como Dani Víquez y Tiago Barbosa y Angie Fernández, fue muy distinto porque era la primera vez que anclaba rimas la productora Conferencia Marri y Alejandro Sagamarri y yo en España, primera vez, sino que era la primera vez de todo, por más obra conocida que había. Y también, siguiendo con esto que te comento de lo que sería la parte cultural, era la primera vez que yo establecía un vínculo con el público madrileño, no puedo saber si es español o madrileño, me refiero, no conozco todavía tanto el campo de acción como para saber si hay grandes diferencias, pero es un público muy diferente al argentino, que me obliga, a ver, un público, un léxico, cuando digo léxico no me refiero a lo que la gente sabe que es que las palabras cambian, sino diferentes maneras de actuar, diferentes maneras de ver, diferentes momentos donde se ríen, chistes que pasan inadvertidos, momentos que generan emoción que son otros, y otra manera de ver el teatro, que por supuesto es el mismo en el sentido de que todos van al teatro, pero como el teatro es un hecho vivo, vos sabés que yo noto que entre el cine y el teatro esa es otra diferencia. Vos con una película vas a cualquier parte del mundo y seguramente hay diferencias de acuerdo a la cultura, pero es un hecho que ya está expresado y que motiva en general cosas similares. El teatro, y lo he comprobado, es un fenómeno vital en el escenario y que me ha parecido muy diferente, hay muchas diferencias. Ahora, uno cuando ve Kinky Boots y termina la obra sale como que lo hubiera pasado por encima una planadora, directamente, porque es tal la fuerza que tiene la obra. Yo la he visto en Madrid, no la he visto en Buenos Aires, es tal la fuerza que tiene la obra que uno sabe como que algo le pegó gas al pecho. ¿Qué te pasó a vos la primera vez que la viste, después de haber ensayado tanto y haberla visto tanto de adentro, la primera vez que la viste en escena? Yo debo decirle que no sé si todos los directores, pero que a mí en lo personal sí me pasa, que es que cuando vos tenés una relación establecida con un espectáculo, como director sobre todo, y como productor también, mantenés, no sé qué palabra usar, si la frialdad o la objetividad o cierta distancia a pesar de lo que te emociona el material, porque tenés que mantener la mente fría durante los ensayos, tenés que mantener la mente fría en ese día de estreno que estás tan nervioso que no sabes. Es decir, lo que me pasa a mí es que yo miro al público reírse, pero no miro el espectáculo el día del estreno, yo miro la reacción de la gente. Ahora, lo que sí me pasó para mí es muy importante, que fue la producción más importante que hicimos con Rimas, que es mi productora nueva, con la que estamos en España y acá, la emoción de trabajar con Martín Bossi, el miedo a que la gente no le guste lo que habíamos hecho. Es decir, no puedo decirte que estaba en la relajación que tiene un espectador que va y disfruta. Pero lo que me sorprendió en ese primer estreno, que fue pre-pandemia, después se volvió a estrenar y creció gracias al trabajo de todos los artistas. Pero en ese primer estreno, cuando terminó todo el público parado, en España y en Argentina, aplaudiendo, gritando, como en una cancha de fútbol, yo dije, esto, que ahí repito tus palabras, es una aplanadora. Pero no te olvides que yo miraba al público, yo no era público. Entonces es más una cuestión de lo que vi que pasó, que lo que yo pueda decir me pasó por encima a mí. Ahora, en el reestreno, en el Calderón, acá en Madrid, estaba sentado ahí en la consola,
y se te veía la cara de felicidad. Cuando terminó la obra, aplaudías con una felicidad como si fuera la primera vez que hubieras visto la obra en tu vida. Es verdad, yo tengo un aspecto, como te dije recién, por un lado frío, juicioso, vamos a ponerlo así, serio, pero por otro lado soy un nene. Cuando me relajo y puedo disfrutar y entro un poquito más a gozar, porque digo, ya está, soy un nene que pareciera estar disfrutando algo por primera vez. ¿Por qué te jugaste por Kinky Boots? ¿Por qué esta obra? Mira, porque creo que es una obra que cada día es más vigente. Cuando yo la vi por primera vez en el teatro en Broadway, que estuvo 7 años, y que me permitió conocer a Cyndi Lauper personalmente, pero cuando la vi la primera vez, no es que la obra no me gustó, no diría eso, ni mucho menos, me fascinó, pero sí diría que no la vi para Buenos Aires, la vi muy cara para lo que era la economía, para mis posibilidades de producción de aquella época, vi una obra difícil, pero sobre todo la obra habla de un drag queen. Y yo en ese momento, desconozco si en Madrid es distinto o no, hace, no sé si estoy hablando de hace 9 años o 10, 8 años, en Argentina la palabra drag queen era como explicarte, no se sabía de qué estabas hablando. Es decir, yo no podía decir la historia de una drag queen porque no hubiera habido capacidad empática de entender, por ejemplo, aunque la obra lo aclara, qué diferencia hay entre un travesti y una drag queen, no existía RuPaul, no existía todo lo que estamos hablando. ¿Sabes cuál fue el cambio que a mí me dijo, acá aparece algo? Cuando el presidente Alberto Fernández, que es el actual presidente argentino, el hijo es drag queen. No sé si vos lo sabías que el hijo del presidente es drag queen. Sí. Y ahí la palabra empezó a correr por todos lados. Drag queens, ¿qué es? Contanos, ¿qué explicar? Había una aparición, llegó a la superficie y yo ahí dije, este es el momento, porque la gente está empezando a reconocer de qué se trata esto. Simultáneamente estaba RuPaul, simultáneamente aparecía todo un universo que no es solamente de los drags, de una conciencia de lo LGTB, de todo lo que implica los derechos, el crecimiento de los mismos, y yo creo que en ese contexto me animé a atravesar una obra de tan alta inversión, pero con la conciencia, y la verdad que así pasó, de que el público iba a llegar hasta el teatro, porque una vez que estuviera en el teatro yo no tenía duda de que le iba a gustar el material, pero que llegara al teatro si yo simplemente decía la historia de una drag queen. Estamos conversando con Ricky Pashkus. Vamos a escuchar el primer tema que eligió para esta noche de Voces y Memorias, Lands of Lola, justamente de la obra Kinky Boots. Hey, come now, gents, maybe you've had your... Hey, what if I should mind your own business? Well, let a lady go on her way. You can take her place if you fancy. Step aside, sir. I can handle the likes of these. First man to fall for me, and I promise he won't be the last. Leave expectations at the door, just let your eyes explore my cinematic flair. From my boots to derriere, I got a lacy silken feel, with arms as hard as steel. I am freedom, I'm constriction, a potpourri of contradiction. Leave that humdrum pace of glum behind. Once you walk inside these doors, you're mine. Now let me blow your mind. The lecture's on, and I am here. Yes, man, I am Lola. The lecture's sweet, ooh, it's me, Anthony. I am Lola. Step into a dream where glamour is extreme. Welcome to my fantasy. We give good epiphany. So come and take my hand and welcome to the land
No need to be embarrassed. I like to be looked at, and you like to love. I know a way to make us both happy. Oh, ooh, yeah. Got Ginger Rogers summer fair with the moves of Fred Astaire. I'm Black Jesus, I'm Black Mary, but this Mary's legs are hairy. I'm your cookie butter bitch, not just cookie cutter bitch. I provide the unexpected with a prize that's undetected. Escuchábamos Lands of Lola, justamente de la obra Kinky Boots, que está hoy en día en cartel en Buenos Aires y en Madrid y que dirige Ricky Pashkus. ¿Por qué este tema justamente de Kinky Boots? Habiendo tantos, ¿por qué este específico? Bueno, porque ¿Qué te significa? Tema, sin lugar a dudas, es el primer tema que canta Lola cuando ingresa, y es la ovación del espectáculo. Hay un montón de Sex in the Hills, hay un montón de temas, bueno, I'm my father's son, pero este tema lo elegí porque me encanta, me divierte, me parece muy arriba, y además es el primero, es cuando la gente explota en la obra, cuando wow, se genera la primera reacción masiva del público. Así que entiendo que lo elegí por eso. Ahora, fuiste arriesgado en las elecciones, ¿no? de los Lola, porque lo elegiste a Martín Bossi, que uno no está acostumbrado a verlo actuar en teatro, sino sus propias obras, con sus imitaciones y compañía, y lo elegiste, por otro lado, en Madrid a Tiago Barbosa, que es portugués, que también es todo un desafío hacerlo, no solo cantar, sino hablar y todo en un español que nos suene forzado y que se roba la obra. ¿Cómo fue la elección de los Lola? Bueno, vos fíjate que ahí en esa pregunta estás incluyendo una pregunta que me hiciste antes. ¿Qué diferencias culturales hay? Madrid es un país que, por lo que yo vi hasta ahora, las obras musicales las hace más claramente, casi te diría, como si fueran iguales a Broadway. Es decir, que se respeta claramente el criterio, cosa que por supuesto es maravilloso, y los actores tienen las condiciones específicas de cualquier actor que tiene Broadway. En ese sentido, Tiago Barbosa sin lugar a dudas lo tiene, y tiene que tener ciertos requisitos, tiene que ser un hombre de color, el que haga el personaje, tiene que poder caminar como de tacos, tiene que cantar, bailar muy bien, y bueno, hubo que subsanar el problema de su portugués para que pueda no ser un inconveniente, y ni que hablar, que habla perfecto en la obra y está maravilloso. En la Argentina fue distinto, yo me animé a un actor como Martín Bossi, más cercano a lo que es el género popular, el talento de un gigante vinculado al pueblo, como un Olmedo, para los que sepan de Argentina. Es decir, cuando digo un Olmedo, digo una persona que a veces improvisa, mete letra, como el humor por momentos de aquellos Fidel Pintos, es decir, una impronta totalmente distinta junto a un Ferdente que es más tradicional. Y yo me jugué por eso, porque creía que eso claramente iba a crear el éxito que creó, es decir, que el público empatizara con la mirada de esta drag queen que hace Martín Bossi de una manera tan profunda como lo ha hecho, porque la drag queen, si te tuviera que decir la diferencia cultural, la drag queen de Martín Bossi es argentina. Claramente. La drag queen de Lola, Tiago Barbosa, es internacional. Y las dos miradas son válidas y las dos miradas son pertinentes, pero eso es una diferencia muy clara entre un teatro y otro. En la Argentina la mirada internacional culturalmente no sería valorada, pues siempre buscamos aquello que toca en algún sentido nuestra idiosincrasia, nuestra raíz y nuestra naturaleza. Y me di cuenta que en España no es ese el objetivo,
de lo que el público está buscando para disfrutar algo. Así que ahí tenés una diferencia. Durante mucho tiempo estuviste metido en todo lo que era el mundo de la dirección coreográfica, y durante muchos años te especializaste en esto. ¿Cómo fue el volver a ponerse en la piel del director artístico, el director teatral, que tiene que montar una obra como es Kinky Boots? ¿Cómo te sentiste en ese retorno, y qué es lo que intentaste transmitirle que querías a los artistas? Con respecto al tema de la diferencia, no te olvides que para mí son más que cambios de retornos, son pasos. Yo hace tiempo que no estoy coreografiando. Yo empecé como actor, después como bailarín, después como coreógrafo, después como director. Hoy en día casi a veces digo soy gestor, pero me siento mucho más representado por una tarea de dirección hoy en día, contratando a nuevos coreógrafos. Yo hace muchos años que contrato a los coreógrafos para trabajar en las obras, porque siento que eso me permite tener más plasmada mi mirada al tener un liderazgo sobre la totalidad del evento y poder dar indicaciones en las áreas, escenografía, vestuario y demás, y no lo que en algún momento hice, que es maravilloso para mí la coreografía, pero no era tan bueno. Hay gente mejor que yo. Ahora, estás como decís, como casi un gestor cultural, pero en alguna entrevista te escuché decir que tenés pendiente todavía dirigir una película, hacer la regie de una ópera. ¿Están todavía en tu carpeta? ¿Cómo te ves después de haber montado esta obra? Bueno, mira, vamos a estrenar no una película que yo haya hecho, sino producido con Julio Chávez y con Marilu Marini, que se llama Cuando la miro, ya está hecha. Sí, me gustaría hacer la regie de una ópera. Yo estuve ensayando incluso en el Argentino de La Plata, pero lamentablemente en nuestro país se hace muy complejo el ámbito operístico, al menos en nuestro país entra en zonas muy complejas, no por el talento de los artistas, que son gigantes, sino por la evolución socioeconómica que impide a veces destrabar ciertas cuestiones y llevar adelante proyectos, pero yo estaba ensayando. Ahora, mis próximos proyectos, más que dirigir una regie o una ópera o una película, están vinculados con imaginar, por un lado, la evolución de ciertos contactos que estoy haciendo en Madrid con primeras figuras para pensar sus espectáculos, ver qué se me ocurre y qué se les ocurre a ellos, cosa que estoy haciendo, y proyectos de diferente índole. Entre ellos hay un proyecto de video que se llama Vedette, que lo tengo en consonancia con Federico Val, que para los que no sepan es alguien que tiene una relación con el ámbito de la revista, y muy posiblemente haya una miniserie planteada por una plataforma que cuente este proyecto que ubica en la década del 70 el género revisteril como una expresión de la Argentina. ¿Y en qué rol estarías en todo eso? Productor. Y lo del cine, lo que hablabas del cine, ¿qué es lo que te atrae? Has trabajado mucho dentro también del ámbito del cine. ¿Qué es lo que te atrae de ese género, a diferencia de lo que te da el teatro? La diferencia tiene más que ver con la ignorancia. Como es algo que ignoro, tengo tanto para aprender que me da ilusión que a cierta edad me quede todo por aprender. Es decir, yo en cine necesito empezar como un bebé de cero, y si tuviera que decir por qué me atrae, bueno, porque soy un amante del buen cine, pero más allá de eso, creo que no estaría de más intentar que el género musical que tanto me expresa encuentre una modalidad, al menos en nuestra tierra, que sea interesante, cosa que por lo menos apareció hace muchísimos años, y últimamente por los costos y por la dificultad que conlleva,
se hace imposible. Y me parece que no estaría mal encontrar un lenguaje cinematográfico para el musical representativo nuestro, ¿no? ¿Y eso te gustaría hacerlo en Argentina o en España? Porque te estás abriendo todas esas posibilidades en España y es un mercado en el que hay mucho más dinero también y por momentos más opciones que en Argentina. Sí, sí. O sea, es que el tema de las plataformas es internacional, entonces ahí no es tan importante en qué país estás. Si hablamos no de teatro sin lugar a dudas, la situación es mucho más estable. Pero vos fíjate que es extraño, ¿no? Lo que son las cosas. Por un lado, la gente cree que hay muchas más, pero por ejemplo, para las plataformas es mucho mejor venir a filmar acá porque es mucho más barato. Entonces, lo que vos decís que allá hay mucha más plata, es verdad. Se filma como los dioses y muchísimo. Pero acá, como es más barato, porque el dólar al cambio resulta ventajosísimo, por mucho menos plata se hace cosas que para las grandes productoras son muy convenientes. Entonces, eso podría pasar tanto allá como acá. Bueno, podría ser una coproducción, ¿no? Y que se filme en buena parte en Argentina. Como se ha hecho tantas veces. Podría ser una coproducción, por supuesto que sí. Estamos conversando con Ricky Pashkus. Vamos a hacer una pequeña pausa. En un minutito más volvemos con más Voces y Memorias. No se vayan. Vamos la radio, somos tu voz. Vamos con Eco, siempre la verdad y la mejor información. Estamos llenos de historias verticales. Gira tu celular. En Catamarca tenés algo distinto para contar. ¡Girá! ¡Girá! No te pierdas de nada. Vení a contar una historia distinta. ¿Querés descubrir algo distinto? Girá y vení a Catamarca. No aplaudamos al mosquito, combatámoslo en serio. Para combatir el dengue, el zika y el chikungunya, evitemos que los mosquitos piquen y se reproduzcan. Usemos repelentes, coloquemos tules en la cuna de los bebés y demos vuelta a contenedores para que no se acumule el agua. Si tenés fiebre alta, dolor de cabeza y dolor muscular, no te automediques y acudí al médico. Encontrá más información en argentina.gov.ar. Argentina Unida, Ministerio de Salud, Argentina Presidencia. Cuidar es la herramienta digital del Ministerio de Salud. Descárgala en tu celular a través de tu App Store o Google Play y carga tus datos. La aplicación te permite hacer un autodiagnóstico, acceder a tus certificados y consultar el resultado de tu hisopado. Ahora podés acceder a la información provista por el Ministerio de Salud y ver tu diagnóstico COVID-19 de forma rápida y sencilla. App Cuidar. Sigamos cuidándonos. Gobierno del Pueblo de Merlo. Intendencia Menéndez. Informate en ecomedios.com. Seguinos en Facebook. Ecomedios Live. Voces y Memoria. Una hora con los protagonistas de la política, la cultura, el espectáculo, la música y el deporte para pensar desde una óptica diferente. Seguimos en Voces y Memorias conversando con Ricky Pashkus. Recién hablábamos un poco de los proyectos. En una entrevista te escuché decir alguna vez que lo concreto es que me levanto todas las mañanas creyendo que viví una pesadilla a la noche. ¿Te sigue pasando eso? No. ¿Y cómo sobrellevas la verdad que eso? No. Seguramente eso, no sé de dónde lo sacaste, pero debe estar más vinculado con mis décadas del 40, no la década del 40, cuando yo tenía 40 años. De tus 40. Sí, me suena más algo que yo podría haber dicho en los 30, en los 40.
no recuerdo haberlo dicho, pero sí pude haberlo dicho a esas edades. Ya no, ya no. Ya la noche es un hecho. La noche es un hecho de descanso, cosa que en esos años no. No era siempre una pesadilla, pero sí yo tenía una enorme atracción por lo nocturno, lo sigo teniendo, por la vida nocturna, en todos los sentidos que se te ocurra. Pero siempre tuve, y hay obras mías como Noche Corta, que lo revela, tuve una mirada muy interesada en lo personal, además, no solamente en la obra, en mi vida. En concreto, era muy nocturno, muy noctámbulo, y necesitaba mucho de la adrenalina que me daba la noche acostándome. Pero ya no, te imaginas que a mi edad, y además se serenó todo, pero en esa época, supongo que habré llamado pesadilla, según tu pregunta, a un viaje que emprendía cada noche y que en un punto me inquietaba demasiado. ¿Y qué cambió de ese Ricky al de ahora? Bueno, ¿qué cambió? El tiempo, la edad. Hay algo que cambia, que es, yo sigo siendo la misma persona, inquieto, ansioso, todas cosas que me gusta hacer, pero lo que no cabe duda es que el sentir la sensación, estoy tratando de ponerlo en palabras, que tenía a los 30 o los 40, de que, y es paradójico porque debería sucederme más a esta edad, pero yo a los 30 y a los 40 sentía que todo se podía acabar en cualquier momento, que todo era urgente, que todo tenía que ser ya, que tenía que haber una realidad, y por eso mis acciones eran inmediatas, continuas, constantes, obsesivas, desesperantemente corriendo de una punta a la otra, sin frenar. Tiene que ver también con una época sociopolítica, no te olvides que era una época que rajabas de una punta a la otra, todo estaba invitándote a rajar. A rajar me refiero a correr, y no estoy arrepentido de nada. Hoy no siento eso mismo. Y a veces, no te voy a negar, lo extraño. Tiene que ver también con tener tu propia productora y decir, bueno, ahora soy yo el que rige mis cosas y no depender también de otros. Sin lugar a dudas. ¿Ese cambio? Sin lugar a dudas, ese cambio tiene que ver con eso. Tiene que ver con la edad. Si yo fuera hoy el mismo que era hace algún tiempo, la gente me interna. Un señor de mi edad corriendo como lo que yo era, me internan, se ríen. Yo era casi insoportable. Entonces, entiendo que es como adecuarme a lo que no va a ser grave para los demás. ¿Y qué te hizo cambiar? Bueno, esto que decide la productora está bien. El sentido de las cosas. Hay una época en que vos crees que si el espectáculo sale una buena crítica en el diario, te salvó la vida. Si es mala, te vas a morir. Que si va mucha gente, eso es un prócer. Y si no va nadie, eso es una porquería. Y con el tiempo te das cuenta que no, que nada de eso es así. Que el sentido va claramente independientemente de esa percepción, que el éxito que la gente recuerda, me dice, qué éxito aquel, ¿no? Es un fracaso que yo había hecho, literal. O que aquella cosa que me dice, eso no fue muy bien. Digo, eso fue maravilloso. Es decir, que vas percibiendo que el éxito está en la acción, en seguir haciendo, en seguir estando presente, y eso lo vas comprendiendo con el tiempo. Yo en esa época caminaba a las 3 de la mañana esperando la crítica de un diario de la obra que yo había recién estrenado para ver si me salvaba la vida o si era una condena de muerte. Ahora me importa. De chiquitos querías la fama. Después te transformaste que a la gente le importara lo que hacías. Hoy, ¿cómo sos?
Repetime la pregunta que no la terminé de entender, porque se cortó. No, sí, de chiquito querías la fama. Después te transformaste a que la gente le importara lo que hacías. Hoy, ¿qué te pasa? ¿Qué es lo que te importa? Hoy me importa no perder el deseo. Es decir, hoy ya no me importa tanto aquella cuestión que en algún momento dije, quise ser famoso, después quise ser popular, después quise ser prestigioso, después quise ser trascendente y nunca lo conseguía. Hoy lo que quiero es no perder el deseo de ser. Una de las cosas que pueden pasar con la edad es que uno no conviva bien con la carencia de ciertos deseos. Y uno lo viva mal eso. Entonces lo que lucho mucho es por mantener la llama encendida y no dejarme doblegar en ningún aspecto. Así que hoy me importa seguir muy, muy vital. Estamos conversando con Ricky Pashkus. Vamos a escuchar el segundo tema que eligió para esta noche de Voces y Memorias, One, de la obra Chorus Line. Singular sensation, every little step she takes. One thrilling combination, every move that she makes. One smile and suddenly nobody else will do. You know you'll never be lonely with you. No. She walks into a room and you know she's uncommonly rare, very unique, peripatetic, poetic and chic. She walks into a room and you know from her maddening poise, effortless world. She's a special girl. Can't help all of her qualities extolling. Loaded with charisma is my juggling, thundering, ambling traveler. Always in her presence. Shuffle along, join the parade. She's the quintessence of making the grade. For the girl is second best to none. Singular sensation, every little step she takes.
Escuchábamos, Juan, de la obra Chorus Line, que eligió Ricky Pashkus para esta noche de Voces y Memorias. ¿Por qué este tema? Intuyo que tiene que ver algo con tus inicios, ¿no? Y sí, es una obra Chorus Line que tiene que ver con la primera casi obra que vi. Quise hacer eso que veía en el escenario. Es una obra para la que audicioné en 1970 y tantos, cuando la hizo Romay en la Argentina, pero no quedé. Es una obra que la volví a ver en el 2000 y algo, cuando se hizo en Broadway, y ya como director dije, uy, el tiempo que pasó desde aquella primera vez. Es una obra que compré los derechos por primera vez en el mundo para hacerla mi versión, pues no vendían la versión libre, había que hacer exacto lo que había hecho Michael Bennett. En la obra que incluso llegué a actuar en ella, porque un día que Martín Ruiz, el actor que hace de director, tuvo que ausentarse, e hice yo el rol de director. Así que es una obra que cuenta el universo en el que yo vivo. Audiciones, competencia, pasión. Así que imagínate que sí, que es una obra que me representa profundamente. Que le dijiste que era las primeras obras que viste. ¿Qué sentía ese chico? ¿Con qué soñaba ese chico que veía por primera vez Chorus Line con ser en el futuro? Mira, yo de chico siempre recuerdo que no tenía esa cosa de imaginar cómo sería después. No era que yo decía tal cosa quiero, tal cosa quiero. Lo que yo quería, sí, ahí te puedo decir que sí recuerdo, era no pasar inadvertido. Yo peleaba porque decía no me van a congelar. Había un chiste en esa época de no me van a congelar, Entonces yo siempre decía, no quiero quedar petrificado, quiero ser visto, ser reconocido. Yo creo que era eso lo que soñaba, con que lo que yo hiciera fuese visto, reconocido, que no quedara incomunicado. Y también me importaba mucho en esa época que me diera plata, porque mi familia en esa época empezó a tener problemas económicos y yo quería mantenerlos. Así que te diría que quería que fuera un modo de vida que me permitiera expresarme, pero que me diera el dinero para hacer un modo de vida. Y también quería, esto que te digo, el hecho de que me permita no solamente vivir de esto, sino ser reconocido por eso. Ahora, venías de una casa, de un movimiento cultural muy grande, porque por tu casa pasaba todo el mundo, ¿sí? Venías de una madre, de familia de inmigrantes, pero una madre que venía de una situación cultural muy fuerte en la Polonia de donde venía. ¿Cuánto influyó todo esto en tu decisión de elegir el mundo artístico? No sé si de elegir el mundo artístico, pero mi mamá y mi papá son seres de luz, como se dice ahora, que han muerto, pero que han sido mi inspiración junto con mi hermano Tommy. Por casa pasó gente importantísima, por los vínculos que tenían ellos con la cultura, con la ópera, Richard Tucker tocando el piano, y ni que hablar la generación de mi generación, desde Cecilia Roth, Julio Chávez, todos estábamos en casa. Osvaldo Quiroga, bueno, te puedo nombrar Mirta Busnelli, estábamos en casa. Sí, sí. Entonces, influyó mucho el hecho de que mis padres tuvieran esa bonomía, esa maravillosa hospitalidad, esa casa que estaba abierta para que todo el mundo venga a visitarla. A pesar de que a mis padres no les gustaba el proyecto ideario, digamos, de dedicarme al arte, pero tampoco lo frenaron. Así que no sé cuánto influyó en que yo eligiera esto, pero influyó en la cultura que recibí, que mamé, en los idiomas. Mi madre hablaba 5 idiomas, 7 idiomas. Hablaba 7 idiomas, hebreo, polaco, ruso, italiano, alemán, inglés, francés, Yiddish. Yiddish. No, pero hablaba 7 idiomas. No recuerdo ahora.
Entonces, claro, imagínate vos lo que era esa situación, y hablaba con mi padre en alemán y de repente en inglés, y de repente me llevaban de viaje, no, muy privilegiado y muy amado. Ahora, te reinventaste varias veces, porque primero querías ser bailarín, te diste cuenta de que como bailarín no tenía futuro, empezaste a ser actor, o sea, te fuiste reinventando. ¿De dónde salían esas fuerzas para decir, no, bueno, esto me fue mal? Hay gente que dice, me fue mal, largo todo, me dedico a otra cosa. No, tiene que ver un poquito con la síntesis de todo lo que hemos hablado. Yo era un ser ansioso, desesperado y que no iba a rendirme. Venía de padres inmigrantes, tenía el fuego sagrado de seguir luchando por lo que amaba, pero esto que hablamos un poquito a lo largo de la charla, esta necesidad de ser reconocido, era más importante que aquello que yo hiciera. Si me decía que iba a ser reconocido vendiendo blusas, yo lo iba a hacer. Es decir, yo soltaba lo que hacía mal, primero porque me parecía patético hacerlo mal, pero segundo porque quería hacer las cosas bien. Y tenía que seguir buscando hasta encontrar aquello que me expresara y que fuera útil para los demás, y por ende que sea bueno. Y las fuerzas están en mi naturaleza. Vos sabés que ayer estaba con Gerardo Gardelino, el director musical argentino, y el maestro Julio Aguad, un director musical español. Estábamos en el recital de La Pantoja, que está acá en Argentina, y Gerardo decía, Ricky es increíble, se reinventa todo el tiempo. Y tiene que ver con lo que te dije antes de no perder el deseo. No me quiero morir, entonces me reinvento. ¿Tiene que ver también con tus padres eso? Porque sí, ellos se reinvertaron, venían de una sociedad y de una vida acostumbrada, tu mamá a una clase alta, tu papá a una clase baja, y se reinventaron en ese Buenos Aires y lograron que por su casa pasara todo el mundo. Sin lugar a dudas tiene que ver con mis padres, y sin lugar a dudas tiene que ver con cómo fue mi infancia y mi adolescencia. Mis padres, por todo lo que pueda uno conocer de ellos, estaban vinculados con altos niveles de la cultura argentina, y entre ellos estaba Ángel Garma. Ángel Garma, para los que no sepan, es el que trae el psicoanálisis a la Argentina. Entonces yo nací en la década esa del 50, yo nací en el 55, en los jardines de Ángel Garma, cosa que es un poco metafórica, pero que es real. ¿Qué quiere decir? Que me psicoanalicé muchísimo durante toda mi adolescencia, mi infancia. Yo iba al psicoanalista casi diariamente. Entonces, todas esas miradas comportaban un funcionamiento que yo creo que tiene que ver con quién soy. Ricky Pashkus, muchísimas gracias por habernos acompañado esta noche en Voces y Memorias. Fue realmente un placer enorme el de haber conversado contigo, y a la audiencia vayan a ver Kinky Boots, porque realmente es una obra que merece que la gente la vea. Yo te agradezco mucho la posibilidad de charlar, de expresarme y de compartir con vos este momento, y a tu audiencia un beso muy grande. Nosotros nos vamos a reencontrar la próxima semana en la operación técnica de Javier Martínez y Gerardo Subirana. Nos vemos la próxima semana. Chao. ¿Te olvidaste la billetera? Perdele el miedo a no llevar efectivo. La app Galicia es tu billetera. Puedes enviar dinero, pagar sin contacto y mucho más. Galicia. Más información en bancogalicia.com. ExxonMobil se encuentra presente en la Argentina desde hace más de 100 años. Actualmente, con más de 2.000 empleados, lleva adelante desarrollos de recursos no convencionales en la provincia de Neuquén, proyectos de exploración costa afuera, un centro de servicios global y programas para el fortalecimiento de las comunidades. ExxonMobil está contribuyendo con el crecimiento del país. Desde el día 1 estamos transformando y no paramos, porque tenemos un plan. Seguir mejorando la calidad de vida de todos nosotros. La transformación no para. Buenos Aires Ciudad. Conoce más en buenosaires.gov.ar/transformación. Shell Argentina auspició este programa. ¿Sabías que todos los accidentes por inhalación de monóxido de carbono son evitables? Controla que la llama de tus artefactos sea siempre de color azul. Verifica que las rejillas cuenten con salida al exterior y que las ventilaciones no estén tapadas ni sucias. Y no olvides ventilar los ambientes de tu hogar todos los días. Metrogas, damos calor. Voy es la primera red de estaciones de servicio low cost del país y nació en Junín. Voy es energía accesible, energía posible, energía de calidad. Pasá por Voy en Avenida San Martín y General Paz.
y carga combustible al mejor precio. Para más información, ingresa a www.voyconenergia.com. Estudia actuación en Timbre 4. Niños, adolescentes, adultos. Dirección Claudio Tolcachir. Informes en www.timbre4.com.